Hace pocos días, la revista Fortune destacó especialmente a nuestro país cuando colocó al exdirector nacional de Energía, Ramón Méndez, en el lugar 46 de la lista de 50 personalidades más influyentes del mundo por la transformación de la matriz energética que Uruguay impulsó en los últimos 10 años. Incluso agregaba este dato: hoy la producción de energía eléctrica proviene en un 95% de fuentes renovables. Parques eólicos, usinas generadoras en base a biomasa y plantas fotovoltaicas han proliferado a lo largo del territorio, sumándose a las centrales hidroeléctricas, que fueron las pioneras en esta materia en la primera mitad del siglo pasado. ¿Cómo viene este proceso de cambio? La publicación que acabo de mencionar es un buen pretexto para pasar en limpio la información, y para eso hemos invitado esta mañana a Fernando Scheich, socio fundador de SEG Ingeniería, una de las empresas que ha sido protagonista de este desarrollo. Fernando, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por invitarme. Si mis datos están bien, en este año SEG Ingeniería está cumpliendo 20, ¿no? Exactamente, más precisamente el mes pasado. El mes pasado, o sea, ya los cumplió. Sí. ¿Cómo definimos a esta empresa? Es una empresa que se ha reinventado varias veces, pero podemos definirla como una empresa que comenzó haciendo estudios básicos de eficiencia energética, luego lo fue haciendo cada vez más complejos y más completos, y hace unos 6-7 años decidimos entrar de lleno en el tema de energías renovables, porque era el tema que se venía en Uruguay particularmente, y hoy en día felizmente estamos no solamente en Uruguay, sino haciendo proyectos fuera de Uruguay en Latinoamérica. ¿De qué manera están metidos en las energías renovables? Expliquemos un poco mejor eso. Estamos metidos, se llama, para nosotros, quiere decir hacer desarrollos. Un desarrollo, nosotros somos un desarrollador independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos, digamos, casados con ninguna tecnología en particular, sino que buscamos la mejor tecnología para cada caso, para cada sitio, etcétera. Básicamente es conseguir desde el terreno, desde lo que se llama el Greenfield, hacer todo el proceso de permisos, estudios técnicos, diseño del parque, selección de la máquina, etcétera, y venderlo previo a la construcción, ready to build. Es ese paquete que generalmente se vende a un inversionista, ya sea con una licitación ganada o con una promesa de licitación ganada, es lo que es el negocio del desarrollador, digamos, ¿no? O sea que ustedes pasaron de trabajar en proyectos de eficiencia energética a sumar también proyectos de generación de energía eléctrica en base a renovables. Exactamente, sí. Podemos ver, es como vemos el mercado de los dos extremos, ¿no? De la demanda y la oferta. ¿Y en cuántos de estos proyectos han estado involucrados últimamente? En Uruguay estuvimos involucrados en 5 proyectos, 3 eólicos, que suman unos 170 megavatios, 180 megavatios, y 2 fotovoltaicos. En Uruguay, hacías esa aclaración, ¿por qué? Porque además estamos ya incursionando en desarrollo fuera de Uruguay, en México, en Perú, en Argentina, bueno, estamos iniciando ahora con esta nueva reglamentación que hay, en Chile, en Brasil, y quizás también nuevos proyectos en Uruguay, pensando en si hubiera alguna oportunidad futura, pero va a ser dentro de unos cuantos años. ¿Y cuánta gente trabaja en SEG Ingeniería hoy? Aproximadamente en forma directa en SEG, en Uruguay, unas 30-35 personas. También existe en Chile SEG Ingeniería, que es una franquicia nuestra, era nuestra pero fue pasada a quien era nuestro gerente, que son unas 4 o 5 personas. ¿Y en esa plantilla qué proporción hay de profesionales? ¿Cómo se compone? Y básicamente son muchos profesionales, hay una gama bastante amplia de tipo de profesionales, hay desde contadores, economistas, mucho ingeniero, naturalmente, y hay muchos estudiantes de la universidad también, que son los que ingresan primero y digamos, tienen la perspectiva de continuar ahí trabajando por mucho tiempo, ¿no? Vayamos al tema del que yo hablaba en la apertura de esta conversación. ¿Cómo reaccionaste cuando leíste el artículo de la revista Fortune con ese destaque a Uruguay por la transformación de su matriz energética? La primera reacción fue de alegría, obviamente, como creo que mucha gente, no solamente por el Uruguay, que es lo más importante, y por la notoriedad que tomó el tema de la matriz, del cambio de la matriz, que creo que la culminación fue la actuación de Ramón Méndez en el COP21 en París. Ahí fue como la punta del iceberg, ¿no? Pero además me alegré por él, porque fue realmente una persona que no es la única, pero una persona bastante protagónica en este proceso, y que todos sabemos, los que vivimos el proceso desde el principio, el trabajo que dio, ¿no? El esfuerzo y la cantidad de obstáculos que hubo que atravesar, así que
Estamos hablando de una política de Estado que se impulsó a partir de los acuerdos multipartidarios del año 2005, que fueron pensados con un horizonte de 25 años hacia adelante. Ese es un dato importante a tener en cuenta acá. Mira, que yo recuerde, mis años de vida, no recuerdo una política. ¿Cuántos son esos años? 48. No recuerdo una política de Estado que se haya aplicado tan profundamente, y a mí parece que el resultado haya sido tan bueno. Es más, yo siempre, no sé, todos hemos estado acostumbrados que nosotros, los privados, teníamos que correr, empujar al Estado para que hiciera cosas. En este caso fue exactamente al revés. Las licitaciones y los concursos, digamos, para llamado de compra de energía se sucedieron rápidamente, y todos los privados tuvimos que correr para que no nos pasara la ola. O sea que eso ya es una primera señal, creo que muy buena, ¿no? Vayamos a alguna definición básica antes de continuar. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a energías renovables? Bien. Las energías renovables son aquellas que no, digamos, cuya fuente no se agota. ¿Ok? Después tenemos lo que podemos hacer dos subdivisiones, o sea, una subdivisión, perdón, las energías renovables no convencionales y las energías renovables. La hidroeléctrica estándar, la clásica, la que nosotros tenemos hace muchos años, es una energía renovable. Pero no está dentro de lo que llaman las no convencionales. Las no convencionales son la eólica, la solar fotovoltaica, la biomasa, la geotermia, las pequeñas centrales hidroeléctricas. Podríamos decir que son las más nuevas también, ¿no? De alguna manera. Y si bien esta pregunta puede resultar obvia, me parece bueno hacerla antes de seguir. ¿Cuáles son las ventajas de avanzar en esta materia? Hay muchas. Hay muchas, ¿no? Yo tengo algunas en la cabeza. Reducción de la dependencia de los combustibles importados. Para el Uruguay especialmente, ¿no? Que dependió toda su vida de los combustibles. Si uno mira la variación de los precios de costo de abastecimiento de la demanda, dependiendo del petróleo, obviamente que es un reflejo de la baja o alta hidraulicidad que tuvimos en los años anteriores, es enorme, era enorme año a año, hasta que entraron las renovables. Ahí ya se hizo mucho más, previsible el costo de abastecimiento de la demanda. Caída de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin duda, eso es notorio. Digamos, al depender menos de las centrales térmicas, quemamos menos combustibles fósiles. Exacto. Mayor autonomía respecto al cambio climático. Bueno, mayor autonomía, yo diría, lo que hay es que por lo menos no estamos aportando a ese fenómeno negativo, ¿no? Desde el Uruguay. Uno puede decir, bueno, pero el Uruguay es muy chiquito, bueno, pero como ejemplo creo que, por eso creo que también lo de la revista Ford, el ejemplo fue muy bueno, y se sorprendió la gente en París cuando escuchó, creo yo, a Ramón, que en una estrategia muy bien hecha, pienso yo, muy perfil bajo, llegó ahí calladito, al uruguayo así, y de golpe salió con eso, y creo que eso llamó mucho la atención, no salió en todos los diarios del mundo. Cuando me refería a desarrollar mayor autonomía respecto al cambio climático, me refería sobre todo a que al contar con esta matriz diversificada, al tener energía de origen eólico, biomasa, eventualmente fotovoltaica, somos menos vulnerables a las etapas de déficit hídrico, ¿no? Totalmente. Igual las variaciones de la hidraulicidad no dependen, o sea, hoy toda la vida las tuvimos, independientemente del cambio climático. Obviamente eso se puede acentuar o no lo sabemos, pero toda la vida se tuvo porque las lluvias, la variación de las lluvias puede ser 40-50% de un año al otro. No así el viento. Justamente eso es lo bueno de la complementariedad de las dos fuentes principales que vamos a tener, que son la eólica y la hidroeléctrica. La hidroeléctrica uno no puede prever en lo que va a pasar en un año, pero sí tiene claramente el depósito de agua que tiene para turbinar mañana. Y la eólica es totalmente al revés. Uno no sabe el viento que va a haber dentro de 10-15 minutos, no lo sabe, pero tiene una estimación bastante certera de lo que va a pasar en torno de un año. Es decir, podemos hablar de variaciones no más del 15%. ¿Qué otras ventajas tiene el avance en energías renovables, aparte de estas que ya hemos mencionado? Una fundamental para el Uruguay, el precio. El precio, solo para dar un pantallazo, nosotros históricamente aquí se complementó la hidroeléctrica cuando empezó a quedar corta las centrales hidroeléctricas con combustibles fósiles, todo por arriba de $110, $120 el megavatio hora, y muchas veces tuvimos que importar energía de Argentina y de Brasil a precios, escuchen bien, $400 el megavatio hora y $350 el megavatio hora. La eólica se compra hoy a $63, $65 el megavatio hora. Y la solar a 86 por ahí. Este es un punto delicado sobre el cual me gustaría volver, porque acá mismo, en este momento, estoy recibiendo un mensaje,
de un celular que termina en 657, ¿por qué no bajan las tarifas de la luz? O sea, esa baja en el costo de generación Exacto. que está existiendo, ¿se traduce o no se traduce después al cliente? Ya sea la familia, ya sea la empresa. A ver, dicho... Lo hablamos enseguida, ¿no? Ok. Pero para completar estos minutos de introducción, ¿cuáles son los países que están a la vanguardia en materia de energías renovables? ¿En el mundo o en Latinoamérica? El mundo. En el mundo. Yo diría, obviamente, Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, no en ese orden precisamente, en antigüedad diría que Alemania, Dinamarca, Estados Unidos y España. Algo Portugal. Eso sobre todo porque también son generadores de tecnología. Uh-huh. Luego vinieron una segunda camada de países que tomaron eso y fueron muy rápido. Inglaterra, Irlanda, bueno, como decía, Portugal. Y en Latinoamérica, bueno, Brasil fue el que inició. Luego vino Uruguay, que eso nos pone hoy en día en una posición ideal. Es decir, por primera vez también yo veo una cosa bien clara, que es Uruguay puede exportar conocimiento, no tecnología, ojalá pudiéramos producir aerogeneradores, al resto de Latinoamérica, menos Brasil. Uh-huh. Eso es un poco lo que está aprovechando también esa ingeniería, ¿no? Estoy mirando un gráfico de UTE que muestra lo que ocurrió desde el domingo a las 17 horas hasta ayer a esa misma hora, 24 horas del domingo al lunes. Por un lado, la demanda de energía eléctrica y por otro lado, las fuentes de abastecimiento. Uh-huh. Después los oyentes van a poder ver esa gráfica, pero nada de la electricidad provino de centrales térmicas, cero. De centrales hidroeléctricas vino el 52%, Salto Grande y Río Negro. 40% correspondió a parques eólicos y 8,5% a centrales de biomasa. ¿Qué comentarios merece una distribución así? Y bueno, creo que esa foto habla por sí sola, ¿no? Imagínense esta misma foto hace, no sé, 5 o 6 años. La eólica y la biomasa la teníamos que haber suplido con combustibles fósiles. Más caros, súper contaminantes, no autóctonos. Ahí con esas tres creo que ya se responden. ¿Y cómo nos coloca entonces este tipo de números en la comparación internacional? Uruguay está hoy en día en el segundo puesto o el tercero, ahí un poco peleando el segundo y tercer puesto en cuanto al porcentaje de energía eólica en la matriz eléctrica. Podemos aspirar a ser el primero. Ahí Dinamarca obviamente tiene un papel, es muy chico, está muy interconectado, pero yo creo que podemos llegar a ser en un par de años cuando se instalen el resto de las eólicas grandes que quedan, vamos a llegar a unos 1.500, 1.400, 1.500 megavatios y hoy en día no llegamos a 1.000 todavía. Cuando se instalen todas esas centrales, posiblemente podamos llegar a ese nivel. Hace pocos días Uruguay fue noticia a nivel internacional cuando la revista Fortune colocó al ex director nacional de energía, Ramón Méndez, entre las 50 personalidades más influyentes del mundo. ¿Y cuál era el motivo? El impulso que nuestro país dio en los últimos 10 años a las energías renovables que han ganado terreno rápidamente. Ese es el tema del cual estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Fernando Scheich, que es representante en esta mesa de la empresa SEG Ingeniería. Fernando es ingeniero químico, graduado en la Universidad de la República, tiene 48 años, trabajó en Shell Uruguay, Sociedad Anónima, al frente del servicio técnico, fue responsable de la implementación y seguimiento de la certificación ISO 9000 de esa compañía entre el año 96 y el 98. Y es socio fundador de SEG Ingeniería junto a Ernesto Ellenter y Diego Garfinkel, año 1996. Exacto. Estamos hablando con SEG Ingeniería porque ellos son de algún modo protagonistas, son uno de los tantos protagonistas de este proceso que hoy examinamos. Hablamos ya algo, pero es particularmente importante el avance que ha tenido la generación en base a energía eólica. Uh-huh. En este capítulo de las renovables se destaca la eólica. Desde el año 2006 se han instalado en Uruguay parques eólicos de grandes dimensiones. Según los datos del Ministerio de Industria, Energía y Minería, actualmente están funcionando 25 de estos parques y otros 9 están en proceso de construcción. Sí. Concretamente en Maldonado, Rocha, San José, Florida, Tacuarembó, Flores, Artigas, Colonia, Cerro Largo, 33, Salto y La Valleja.
Ustedes han participado en varios de estos emprendimientos, como ya quedó dicho. ¿Qué impresión tienen? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Por qué ha podido desarrollarse tanto este sector de las energías renovables? Primero que nada, en comparación con las demás energías renovables no convencionales, como por ejemplo la solar, sin duda que el Uruguay es un lugar donde hay mucho viento, en comparación al sol. Fue una sorpresa, de algún modo, dicen algunos de los técnicos. Bueno, ¿no era claro que tuviéramos ese potencial? Sí, puede haber habido una diferencia. Uno esperaba un factor de capacidad que después podemos explicar lo que es, de 35% y terminó siendo de 40%, pero es una diferencia relativamente marginal. Sí se esperaba que el Uruguay tuviera, por lo menos particularmente esperábamos que sí tuviera buen viento. Lo que sí ha sucedido respecto de la solar es que la solar todavía sigue siendo un poquito más cara, y dado que la fuente, si el recurso no es tan abundante, todavía es un poco más cara. Pero por ejemplo en Chile pasa lo contrario. En Chile hay muy buen sol y menos viento, y ya casi que los factores de planta están iguales. O sea, el factor de planta es una medida arbitraria de cuántas horas equivalentes está generando ese parque respecto a las horas totales que está instalado. Uh-huh. Y mencionaste al pasar un dato que sí se escapó de lo que se había previsto, para mejor. Bueno, es el factor de planta. Se esperaban factores de planta del 35%, es decir, que se esperaba que del total de las horas del año, es como una simulación de que el 35% de las horas había viento y estaba a plena capacidad del parque, y el resto cero. Bueno, en realidad va a ser más cercano al 40 que al 35. ¿Qué más? ¿Qué otros factores han influido para que este desarrollo se diera con este ritmo? Bueno, como muchas cosas en la vida de los seres humanos, la necesidad, ¿no? El Uruguay no tiene mucho más lugar donde instalar centrales hidroeléctricas, que obviamente fue el gran sostén de la energía eléctrica uruguaya, y estaba dependiendo de los combustibles de una manera impresionante, no solamente pagando muchísimo, importando energía eléctrica, como hablamos antes, con lo cual era muy buena la instalación de eólica. Aprovechó también precios bastante bajos de la tecnología, y una cosa muy importante, la eólica y la hidroeléctrica son muy complementarias. Es decir, uno en un embalse hidroeléctrico tiene casi como una batería virtual ahí. Cuando hay viento puede hacer funcionar los aerogeneradores, y en el momento que falta viento, turbina, pero entonces uno guarda el agua ahí, ¿no? También se ha mencionado que influyeron los acuerdos multipartidarios, sin duda, el hecho de tener efectivamente un horizonte de 25, 30 años de reglas claras. Y también se ha mencionado el tipo de contratos. Hace unos días, analizando este tema con Tamara Shanti de Deloitte, ella subrayaba: Uruguay, a diferencia de otros países en su momento, no subsidió la inversión en el mercado eléctrico, pero sí planteó un marco que resultó muy atractivo para diferentes tipos de inversores, además del marco general de promoción de inversiones. En este caso, el Estado ofreció contratos de largo plazo, en los cuales UTE se comprometía a comprar toda la oferta que se generase, y ofreció en esos contratos precios fijos en dólares y reajustables según paramétricas relativamente simples. Eso facilitó mucho la obtención de financiamiento a largo plazo para estos proyectos. Exacto. Dijiste una palabra clave a mi entender, que es simple. Hace poco me invitaron a hablar en la conferencia de México, el México Wind Power, y como para, digamos, mostrar el caso de Uruguay. Y justamente lo que yo decía es por qué en Latinoamérica las demás países en general están procurando sistemas, pero no son tan simples. Y yo creo que la clave de Uruguay fue eso, que fue simple. Toda la energía que se genera se compra. Obviamente eso puede ser visto, si sobra energía, ¿qué hacemos con ella? Ahora hablamos del tema. Pero creo que eso fue la clave para que vinieran tantos inversionistas. El sistema es muy, muy sencillo, no hay misterio, se paga por la energía más barata, es decir, lo único que se pedía es que los aerogeneradores fueran nuevos, que hubiera una determinada cantidad de componente nacional. Y se fue por el mecanismo de la subasta. Digamos, con una oferta única, no una subasta inversa como en el caso de Brasil, que también es muy competitiva, pero a veces lleva a emociones circunstanciales de los oferentes que llegan a precios muy bajos y a veces no se puede construir, ¿no? Yo creo que en eso fue muy inteligente el Uruguay, mirar un poco lo que había alrededor y tratar de copiar lo bueno, ¿no? Ahora, ¿ese tipo de contratos es también un buen negocio para el país? Está claro que fue conveniente para los inversores, y por eso entraron. Se han consolidado tantos proyectos y se están preparando otros. Ahora, mirado desde el lado Uruguay, desde el lado
la sociedad civil, la gente? Y bueno, volvemos a las razones que hablamos hoy, ¿no? El primero es económico. Insisto, económico en el costo de abastecimiento de la demanda. Es decir, el Uruguay pasó a pagar mucho menos, como decíamos antes, llegó a importar energía eléctrica a $400 el megavatio hora y 350, llegó a pagar con las térmicas arriba de 110, 120, y llegando a 200, y con eso estamos hablando en la eólica $65. Eso es, creo yo, lo más importante desde el punto de vista económico. Después todas las implicancias, las externalidades positivas en cuanto a medio ambiente, etcétera. Ahora, ¿qué ha pasado con el precio de la energía eléctrica al consumidor? Bueno, familias, empresas. Ahí diste en el clavo. Es decir, una cosa es el costo de abastecimiento de la demanda, como cualquier empresa, y otra cosa a cuánto vende la energía. Todos sabemos, o muchos sabemos, que el precio de la energía al consumidor final en Uruguay no se fija con criterios exclusivamente de costo de abastecimiento de la demanda. Ramón Méndez, en una entrevista que le hacían hace pocos días en El País, a raíz de esta distinción que recibió, decía: los costos de generación de energía eléctrica han caído 40%. Sí, ¿ustedes manejan ese mismo número? Sí. En la comparación muy similar. ¿Con qué fecha? No, digo, en la misma matriz, la matriz que teníamos antes de empezar el boom de la eólica y la solar, ¿no? O sea, estamos hablando de una caída de los costos de generación de energía eléctrica, una caída real del 40%. Sí. Y agregaba, lo que no está pasando es que se traduzca la fuerte reducción de los costos en una fuerte reducción de las tarifas. Claro. Y esto tiene que ver con que la política económica es una sola. Lo que ha privilegiado el gobierno, y en particular la conducción económica, es la transferencia de recursos hacia el accionista de las empresas públicas, que es el Estado, para poder utilizarlos en lo que es hoy por hoy la mayor preocupación a nivel internacional: mantener el déficit controlado. Exacto. O sea, la UTE ha sido un generador en estos años de margen, digamos, como si fuera una empresa, ¿no? Entonces, ese margen se lo traslada al Estado. Básicamente es eso, no hay un criterio, o sea, las tarifas no están atadas, las tarifas finales no están atadas al costo de la demanda, de abastecimiento de la demanda. Ahora, ¿y cómo juega el hecho? Entonces, por un lado está este factor, lo que UTE paga por la energía eléctrica, que ustedes dicen es conveniente. Sí. Como te decía fuera no al aire, te decía, si uno mira hoy en día con el petróleo muy bajo, el récord histórico del petróleo, que está en $39, $37 entre uno del Texas y el otro, y uno mira el costo de abastecimiento de la demanda de la térmica más económica, más barata, en Uruguay, está arriba de casi llegando a los $80. Y bueno, la eólica estamos en 65, 67. O sea, tú estás remarcando que esos números incluyen la baja que ha tenido el petróleo en los mercados internacionales. Exactamente, etcétera. Y ni que hablar cuando el petróleo estaba... Por eso, y tampoco tenemos que mirar la foto muy aisladamente. Justamente, creo que lo bueno que se hizo aquí es que se miró a largo plazo, por primera vez, o por quizás única vez, en el tema de energía, ¿no? Es muy importante eso. A ver, ¿y cómo juega el hecho de que estas tarifas están comprometidas en dólares? Esta compra...